Buenos días. Buen día, doctor. La anterior clase habíamos empezado, bueno, ya habíamos avanzado lo que son las hormonas hipofisiarias y su control por el hipotálamo. Recuerdan que habíamos avanzado pues las hormonas secretadas en el hipotálamo que actúan sobre la adenohipófisis y también habíamos hablado sobre las hormonas que se producían en el hipotálamo, pero que vertían su contenido hacia la neurohipófisis. Entre las hormonas liberadas en la neurohipófisis habíamos hablado sobre lo que es la hormona antidiurética. ¿Recuerdan cuáles eran los efectos de la hormona antidiurética? Era que iba a encargarse de la reabsorción de sodio, iba a aumentar la presión arterial, el volumen sanguíneo. Ya. Cuando hablamos de la hormona antidiurética, estamos hablando de que pues estimula lo que va a ser la mayor reabsorción de agua, no de sodio. La aldosterona es la que estimula la reabsorción de sodio. En este caso, la hormona antidiurética lo que hace es activar los receptores que están unidos a segundos mensajeros del AMP cíclico en las células del epitelio de los túbulos colectores y de los conductos colectores. Y lo que hace es, como está aquí en este dibujito, traslocar lo que va a ser estas acuaporinas o estos transportadores de agua. Entonces, estas, bueno, en realidad no son transportadores, ¿no? Son canales. Traslocar lo que van a hacer estos canales hacia lo que va a ser la membrana celular para que el agua pueda ingresar. Entonces, la hormona antidiurética se encarga de estimular o de incrementar la reabsorción de agua por las células de los túbulos renales. Su efecto se ejerce en la última porción del túbulo distal y principalmente en el túbulo colector y en el conducto colector. ¿Qué otro nombre también recibía la hormona antidiurética? Vasopresina. Vasopresina. Entonces, ¿cuál es su efecto si estamos hablando de la vasopresina? Producir la vasoconstricción y de algún modo elevar así la presión arterial. ¿En qué situaciones se secreta la hormona antidiurética? ¿Cuáles eran pues los estímulos para liberarse hormona antidiurética en la neurohipófisis? Eso seguro que es pregunta de La examen. osmosis del líquido extracelular. Ya, la osmolaridad. La osmolaridad del líquido extracelular, cuando aumenta la osmolaridad del líquido extracelular específicamente, ¿sí? O cuando aumenta la osmolaridad del plasma. ¿En qué otra situación? Si la hormona antidiurética se encarga de reabsorber agua, ¿en qué situaciones también será útil? Aparte de que cuando aumenta la osmolaridad. Cuando disminuye el volumen sanguíneo y así la presión arterial. Eso cuando disminuye el volumen sanguíneo y cuando disminuye la presión arterial. Sí, en esas situaciones entonces se secreta hormona antidiurética. ¿Qué otra hormona se libera en la neurohipófisis? La oxitocina. La oxitocina, entonces. La oxitocina, ¿qué sirve para qué? ¿En qué situaciones se libera y para qué sirve? Sirve para estimular la leche. No, perdón, para expulsión de leche, no estimular. Ya bien, para la expulsión de la leche, porque produce una contracción entonces de las fibras musculares que están rodeando los acinos y los conductos galactóforos.
y también sirve para la contracción del útero, ¿no? Especialmente importante en el momento del parto. Sí, bajo esas circunstancias entonces se produce lo que va a ser la oxitocina. Bien, entonces esas son las dos hormonas que si bien hemos mencionado se producen en el hipotálamo, se sintetizan en el hipotálamo en los núcleos supraópticos y paraventriculares, pues son secretados a nivel de la neurohipófisis. ¿Sí? Ahora vamos a empezar con lo que va a ser las hormonas que se producen en la adenohipófisis. ¿Sí? Entonces nos ponemos modo adenohipófisis. Ya habíamos un poquito visto lo que va a ser pues la hormona de crecimiento en la anterior clase. Entonces vamos a ir recordando y eso vamos a continuar. Les había dicho que la hormona de crecimiento es liberada en la adenohipófisis, ¿no? Recibe también el nombre de somatotropina. Esta hormona del crecimiento no actúa sobre una glándula particular, una glándula específica, sino que va a actuar sobre casi todas las células y sobre todos los tejidos del organismo. Por lo tanto, entonces no hay una glándula específica que vaya a estimular la hormona de crecimiento. Lo que va a hacer esta hormona de crecimiento es estimular a estas células de todo el cuerpo para que estas células se puedan replicar. Entonces se estimula la mitosis en estas células. Y eso es importante porque de este modo ayuda entonces a lo que va a ser el reemplazo de las células dañadas, ¿no? Entonces se estimula también lo que va a ser la diferenciación de algunos tipos celulares, como van a ser las células óseas y también los miocitos precoces, dice, ¿no? Entonces una de sus funciones, aparte de estimular la mitosis y la renovación celular, va a ser el de estimular lo que va a ser el crecimiento óseo y también el crecimiento muscular, ¿sí? En cuanto a los efectos metabólicos que tenía sobre las proteínas, carbohidratos y lípidos, ya habíamos mencionado en la anterior clase que sobre las proteínas los efectos que ejerce la hormona de crecimiento o somatotropina es la de estimular la síntesis proteica y reducir lo que va a ser el catabolismo. Entonces estimula que se deposite, que se sintetice proteínas y reduce pues el catabolismo, la destrucción de las proteínas. ¿Cómo es que produce estos efectos? Uno, estimula que los aminoácidos puedan ingresar dentro de las células para ser utilizados como sustratos para la síntesis de proteínas. Y al mismo tiempo también se encarga de estimular la transcripción del ARN a partir del ADN y también la traducción del ARN para iniciar esta síntesis de proteínas. En cuanto al metabolismo de los lípidos, la hormona de crecimiento hemos dicho que lo que producía era una lipólisis con liberación de ácidos grasos al torrente sanguíneo. Eso hacía que pues estos ácidos grasos estén circulando en sangre y podían producir de algún modo pues depósito en lo que van a ser los vasos sanguíneos y su depósito a nivel hepático generando esteatosis hepática. Sí, entonces pues no todos los efectos realmente son beneficiosos de la hormona de crecimiento. Si bien moviliza los lípidos, pues libera grandes cantidades de estos ácidos grasos y de lo que va a ser pues el ácido acetoacético también al torrente sanguíneo. Reduce, en cuanto a los carbohidratos, reduce la utilización de los hidratos de carbono. ¿Qué es lo que hacía? Generaba una especie de resistencia a la insulina, la hormona de crecimiento, y por ende no puede ingresar la glucosa dentro de las células para ser utilizada como sustrato energético. De ahí que pues entonces las células utilizan los ácidos grasos como sustrato porque no están pudiendo captar la glucosa. Al mismo tiempo de que no deja que la glucosa entre a las células ocasionando hiperglicemia, también aumenta la producción hepática de la glucosa con la glucogenólisis, con la gluconeogénesis y por lo tanto entonces vamos a tener un mayor nivel de glucosa en sangre. Asociado a la resistencia a la insulina, pues podríamos desarrollar una diabetes debido al exceso de la hormona de crecimiento.
Creo que nos habíamos quedado aquí, en los efectos de la hormona de crecimiento. Entonces, estimula lo que va a ser el crecimiento del cartílago y el hueso, estimula la acción de las células condrocíticas y osteogénicas involucradas en el crecimiento óseo y aumenta la producción de las células condrocíticas y hace que estas células condrocíticas se transformen en células osteogénicas para el crecimiento óseo, ¿sí? Entonces, recuerdan que habíamos hablado de lo que era el crecimiento óseo y que habíamos hecho este dibujito de un hueso largo que tenía aquí ¿Qué porciones tiene el hueso? ¿Qué partes tiene el hueso largo? Los extremos que se llaman. Recién han pasado nata. Las epífisis y estas son las diáfisis. Durante la niñez pues un tejido entre la epífisis y la diáfisis que es ¿qué es esto? Esto es lo que nos interesa saber. Metáfisis. Ya el cartílago de crecimiento que luego se va a convertir en la metáfisis. ¿Sí? Entonces tenemos aquí el cartílago de crecimiento. Entonces, durante la niñez todavía el hueso no es una pues estructura ya con un tamaño determinado, ¿no? Sino que tiene que ir aumentando en longitud estos huesos largos de acuerdo al crecimiento de entonces del individuo. ¿Qué es lo que pasa? Para poder crecer estos huesos largos, entre la epífisis y la diáfisis tenemos nosotros el cartílago de crecimiento, que está formada principalmente por estos condrocitos que decimos, ¿sí? Entonces estos condrocitos se van replicando y van manteniendo el cartílago de crecimiento durante la niñez, porque en las partes más distales de este cartílago de crecimiento, estas células se van a convertir en células osteogénicas y van a favorecer el depósito de hueso. Pero estas células condrocíticas que quedan tienen que continuar todavía replicándose para seguir manteniendo el cartílago de crecimiento durante toda la niñez, ¿sí? Hasta que finalmente, después de la pubertad, cuando ingresamos en lo que va a ser la adolescencia, pues estos cartílagos se van a cerrar y ahí es donde cesa el crecimiento del hueso largo, ¿no? Entonces es importante este cartílago de crecimiento durante la niñez para favorecer lo que va a ser el crecimiento de los huesos largos. Estos huesos largos crecen de esa manera, pero tenemos, también habíamos mencionado en la anterior clase, que teníamos unos huesos membranosos o huesos esponjosos, como eran las vértebras, como eran el esternón, los huesos del cráneo, etcétera. Estos huesos no tienen, estos huesos cortos, esponjosos o membranosos, no tienen un cartílago de crecimiento. ¿Por qué no van a tener cartílago de crecimiento aquí, 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 sino que van a crecer por depósito de hueso en la superficie por debajo de lo que va a ser el periósteo? Entonces se va produciendo lo que va a ser el depósito de hueso. Y entonces este hueso está creciendo en espesor, fíjense, no está creciendo en longitud. Luego se deposita otra capa encima y de esa manera se va produciendo el crecimiento óseo. Esto es especialmente importante para entender qué manifestaciones se produce cuando hay alguna alteración en la hormona de crecimiento. ¿Sí? Entonces ya sabemos cómo, ya hemos recordado cómo se produce el crecimiento de los huesos. La hormona de crecimiento actúa, como hemos dicho, estimulando lo que va a ser el crecimiento óseo, estimulando lo que va a ser la replicación de los condrocitos y la diferenciación de lo que van a ser pues los osteoblastos.
pero no lo va a hacer directamente, sino que va a utilizar un mediador que se llama la somatomedina. Estas somatomedinas son entonces mediadores entre la hormona de crecimiento y el órgano efector que se sintetizan en lo que va a ser el hígado, ¿sí? Se ha visto, en el libro lo menciona, que dice que en algunas situaciones, por más de que haya la hormona de crecimiento, si no hay somatomedinas, pues se ve alterado lo que va a ser el crecimiento entonces del individuo. Si recordamos el eje hipotálamo hipofisiario, ¿qué secreta el hipotálamo en relación a la hormona de crecimiento? El hipotálamo. Hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Esta actúa sobre la adenohipófisis y estimula la liberación de la hormona de crecimiento, que se llama también somatotropina. Y esta estimula lo que va a ser la formación de las somatomedinas. Entre las somatomedinas, la más importante es la somatomedina C, que también recibe el nombre de factor de crecimiento pseudoinsulínico tipo 1. Entonces, se ha visto que dice que algunas personas que no tienen la maquinaria o los genes para la síntesis de las somatomedinas llegan a tener estatura baja porque por más de que hay hormona liberadora de la hormona de crecimiento, hay hormona de crecimiento, si no se sintetizan las somatomedinas, vamos a tener como respuesta entonces una talla baja. Sí, entonces, si estas somatomedinas están bajas o no existen las somatomedinas, vamos a tener entonces enanismo. Y ahí en el libro les habla sobre lo que van a ser los pigmeos africanos, que son entonces esta población que pues carece de lo que va a ser la somatomedina C y por lo tanto no pueden alcanzar una estatura alta. Sí, entonces es todo un pueblo que genéticamente no tiene esta somatomedina o este mediador de la hormona de crecimiento. Y aquí está un enano de Levin-Lorraine que también tiene alteración en lo que va a ser la síntesis de las somatomedinas. Entonces es importante estas somatomedinas entonces para el crecimiento. Dice que pues se ha visto que en algunas ratas se ha aplicado lo que va a ser la hormona de crecimiento en ratas que alteradas genéticamente no podían producir somatomedinas y no se ha visto efecto de la hormona de crecimiento. En cambio, las que producen somatomedinas pues sí han alcanzado un mayor tamaño gracias a la hormona de crecimiento. Y estas somatomedinas no solamente se van a formar en el hígado, sino que también en otros tejidos. Por ejemplo, si se inyecta, dice la hormona de crecimiento, en el cartílago de crecimiento de los huesos, ahí se van a producir somatomedinas que van a estimular el crecimiento entonces de ese hueso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doc, Sí. yo tengo una pregunta. Yo conozco a una persona que sufre de enanismo. Lo que me llama la atención es que su cabeza es relativamente muy grande. ¿Tiene algo que ver? Porque, por ejemplo, las fotos que veo ahora, ellos no tenían eso. Ya, ahorita vamos a ver, o sea, lo que principalmente la hormona de crecimiento cuando está reducida, digamos, en su secreción, principalmente va a afectar a lo que van a ser los huesos largos. Puede deberse a eso, ¿no? Que las estructuras, lo que van a ser los huesos, las piernas, pues van a ser un poco más cortas. Pero cuando estamos hablando de un déficit de la hormona de crecimiento, normalmente es como has visto aquí en las imágenes, ¿no? Que es una disminución de tamaño casi proporcional. Si bien las piernas son un poco más cortas, los brazos son un poco más cortos porque son
los huesos afectados por el cartílago de crecimiento. En otros enanitos que nosotros vamos a ver, digamos, o los van a mencionar tal vez en otras patologías o los han mencionado en embriología, hay lo que va a ser la acondroplasia, que es un trastorno genético entonces, o sea, bueno, es una característica genética que se manifiesta de manera pues recesiva y entonces lo que hace es que ahí las extremidades y los brazos sean más cortos. En cambio, lo que va a ser el cráneo, lo que va a ser el tórax, es casi pues relativamente normal en relación a una persona, digamos, de estatura normal. Entonces, de repente tal vez no sufre de enanismo, sino de repente sufre de acondroplasia, que es otra alteración. No lo vamos a llamar pues patología, sino pues un trastorno genético heredado de manera recesiva, ¿no? Como en la tele cuando muestran a los enanitos que pues las extremidades son más cortas, los brazos son más cortos, pero el tórax y la cabeza pues son del mismo tamaño y entonces caminan con dificultad porque las piernas son muy cortitas, ¿no? Como si tuvieran displasia de cadera. De repente tal vez ese es el caso, Adriana. Ya, doctora. Entonces, como les decía, estos mediadores son importantes. Eh, Cuando nosotros hablamos de lo que va a ser el eje hipotálamo hipofisiario, vamos a ver que, por ejemplo, si tenemos una disminución de la hormona liberadora, de la hormona de crecimiento, en el hipotálamo vamos a tener, por ende, un menor estímulo sobre la adenohipófisis y una menor producción de la hormona de crecimiento. Si hay menor producción de la hormona de crecimiento, de hecho, van a haber menos somatomedinas. Sí, hasta aquí se entiende, ¿no? El déficit de entonces de la primera hormona a nivel del eje, pues desencadena el déficit de las otras hormonas. Pero, ¿qué pasa en algunas situaciones? Por ejemplo, cuando tenemos un aumento de lo que va a ser la hormona de crecimiento, porque tenemos un tumor adenohipofisiario productor de la hormona de crecimiento. ¿Qué creen que va a pasar con el eje hipotálamo hipofisiario? Este va a generar una disminución de la hormona liberadora de hormona de crecimiento para tratar de compensar estos niveles elevados producidos por un tumor. Sí, entonces en ese caso tenemos una retroalimentación negativa. ¿Qué pasa si se sintetizan muchas somatomedinas? Tendríamos nosotros una disminución de la hormona de crecimiento y una disminución de la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. ¿Se entiende esto en relación a lo que va a ser la regulación del eje hipotálamo hipofisiario? ¿Se entiende o no? Ya. Entonces vamos a continuar con lo que es la regulación de la secreción de la hormona de crecimiento. Tenemos algunos factores que también ya habíamos mencionado rapidito en la anterior clase, pero me parece que se estaban durmiendo en la anterior clase, entonces, porque ya teníamos 3 horas, creo, ¿no? Entonces, se estimula la secreción de la hormona de crecimiento, el descenso de la glicemia, el descenso de los ácidos grasos, el descenso de las proteínas, pero el aumento de los aminoácidos. Entonces, fíjense, hagan esa comparación. Para que se produzca hormona de crecimiento no tenemos que consumir azúcares, no tenemos que consumir muchas grasas y debemos consumir proteínas porque el aumento de los aminoácidos va a estimular la secreción de la hormona de crecimiento. Se dan cuenta en el estímulo de la hormona de crecimiento, o perdón, para la secreción de la hormona de crecimiento tenemos aumento de aminoácidos y tenemos disminución de proteínas. ¿Cómo es eso posible? Casi siempre asociamos aminoácidos con proteínas. ¿Cómo es posible que el aumento de aminoácidos estimule la secreción de la hormona de crecimiento y la reducción de las proteínas estimule la hormona de crecimiento?
¿Qué hace la hormona de crecimiento en relación a los aminoácidos? ¿Qué hace la hormona de crecimiento con los aminoácidos? Facilita su transporte. Facilita su transporte al interior de la célula, muy bien. Por eso es que cuando tenemos altos niveles de aminoácidos en sangre, se secreta hormona de crecimiento para que pueda ayudar a ingresar estos aminoácidos dentro de las células. ¿Sí? Entonces, de esa manera, pues el aumento de aminoácidos estimula la secreción de la hormona de crecimiento. ¿Qué hace la hormona de crecimiento en relación al metabolismo de las proteínas? ¿Qué hace la hormona de crecimiento en relación al metabolismo de las proteínas? ¿Síntesis o catabolismo? Vamos, ¿qué hace con las proteínas la hormona de crecimiento? ¿Síntesis o catabolismo? ¿Anabolismo o catabolismo? Aumenta la síntesis proteica. Aumenta la síntesis. De ahí que un estímulo para que se libere hormona de crecimiento va a ser el déficit de las proteínas, la disminución de las proteínas. Entonces bajan las proteínas, se libera lo que va a ser la hormona de crecimiento y eso genera un aumento de la síntesis de proteínas. Y entonces de esa manera favorece entonces la reducción de las proteínas, la liberación de la hormona de crecimiento para que se sinteticen proteínas. ¿Sí? Entonces ya vamos viendo. Disminución de la glicemia, disminución de los ácidos grasos, disminución de las proteínas, pero aumento de los aminoácidos porque como hay sustrato es necesario que se produzca hormona de crecimiento para convertir estos aminoácidos en proteínas. De ahí que el ayuno prolongado, la inanición, que es un ayuno de varios días, no solamente de un día, genera lo que va a ser la déficit de proteínas, porque en el ayuno primero consumimos los, luego empezamos a utilizar lo que van a ser los lípidos y luego lo que van a ser las proteínas. Empezamos a destruir las proteínas cuando hay un ayuno prolongado para sintetizar glucosa, ¿sí? Para sustrato energético. Entonces, de ahí que el ayuno prolongado también favorece la secreción de la hormona de crecimiento. Situaciones como estrés, traumatismos, excitación también estimulan la secreción de la hormona de crecimiento. El ejercicio estimula la liberación de la hormona de crecimiento. La testosterona y los estrógenos no se van a olvidar. ¿Se acuerdan que les había mencionado de que pues el crecimiento más acelerado lo tenemos pues en la pubertad, ¿no? Cuando empieza la secreción de las pues hormonas sexuales y en ese momento tenemos un estímulo de estos sobre la secreción de la hormona de crecimiento y entonces crecemos rápidamente. El sueño profundo en los estadios 2 y 4, entonces en los primeros estadios de sueño profundo. La hormona liberadora de la hormona de crecimiento, entonces, según este eje, también va a estimular la secreción de la hormona de crecimiento. Y tenemos también la grelina como una hormona gastrointestinal que estimula también lo que va a ser la hormona de crecimiento. ¿Sí? Entonces, estos, como les decía, si queremos que se secrete la hormona de crecimiento y crezcamos, o en los niños que crezcan, pues hay que reducir lo que va a ser la administración de dulces, la administración de grasas, aumentar lo que va a ser la administración de proteínas, que realicen ejercicio y que duerman bien. ¿Sí? Entonces, eso es fundamental. ¿Qué situaciones inhiben la hormona de crecimiento? ¿Cuándo le podemos decir a un niño que no va a crecer? Cuando consume muchos dulces, porque el incremento de la glicemia inhibe la secreción de la hormona de crecimiento. El incremento de los ácidos grasos también inhibe la hormona de crecimiento. ¿Sí? Y de manera natural, en el caso de envejecimiento, vamos a ver que pues cuando avanzamos en edad, se va reduciendo nuestros niveles de secreción de la hormona. ¿Sí?
cuando se libere lo que va a ser la somatostatina, en obesidad o cuando se está administrando hormona de crecimiento exógena. En este caso, por ejemplo, si yo administro esta hormona de crecimiento inyectable, sí es una hormona de crecimiento exógena. Esta hormona de crecimiento que estoy administrando va a hacer que aumenten estos niveles de la hormona de crecimiento. Por lo tanto, lo que va a pasar va a ser una retroalimentación negativa sobre la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Como hay harta hormona de crecimiento, no se va a producir esta hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Y mi paciente no va a producir en la adenohipófisis hormona de crecimiento. Simplemente se va a conformar su organismo con la hormona que estoy administrando en inyectable o la hormona exógena. ¿Sí? De esa manera, cuando administramos una hormona de manera exógena, bloqueamos la secreción normal o natural de esta hormona en el cuerpo. Del mismo modo, si aumentamos la cantidad de las somatomedinas, también vamos a reducir la secreción de la hormona de crecimiento. Bien, ¿alguna pregunta respecto a esto? Entre los factores que estimulan y los factores que inhiben a la hormona de crecimiento. Ya, entonces tenemos nosotros ahora aquí pues mencionado lo que van a ser los valores normales de la hormona de crecimiento de acuerdo a la edad. Fíjense que durante la niñez, entre los 5 y 20 años, tenemos una secreción de 6 nanogramos por ml. Después, ya en la etapa pasado lo que van a ser los 20 años hasta los 40 años, cuando somos jóvenes, tenemos una secreción que va a la mitad nomás de la secreción que teníamos durante la niñez y durante la adolescencia, ¿sí? De 3 nanogramos por ml. Y ya cuando llegamos a la etapa pues adulta o a la vejez, empezamos a secretar la mitad o la cuarta parte de lo que teníamos durante la niñez. Fíjense, de los 5 a los 20 años, 6 nanogramos por ml. De los 20 a los 40, 3 nanogramos por ml. Y de los 40 a los 70, 1.6 nanogramos por ml. ¿Sí? Eso también explica y se relaciona con el proceso de envejecimiento porque ya reduce lo que va a ser la renovación celular. Ahora vamos a hablar de lo que va a ser algunas anomalías referente a pues la secreción de la hormona de crecimiento. Como ya lo hemos mencionado, el enanismo puede deberse a que haya una disminución de lo que va a ser la hormona de crecimiento o puede deberse a que haya una disminución de las somatomedinas. Entonces, esto se relaciona principalmente con ese proceso de crecimiento óseo que debe estimular la hormona de crecimiento, ¿sí? Como hemos mencionado, estos pigmeos africanos tienen un déficit de lo que va a ser la síntesis de las somatomedinas porque genéticamente no tienen la maquinaria para sintetizar estas somatomedinas. Por eso van a tener una estatura baja. En algunas situaciones, el enanismo puede deberse a una disminución de la hormona de crecimiento porque puede haber, digamos, un tumor en lo que va a ser la adenohipófisis que esté generando destrucción de todo lo que va a ser la adenohipófisis. Sí, en ese caso también tendríamos nosotros una reducción de lo que va a ser la hormona de crecimiento, pero también tendríamos una reducción de las diferentes hormonas adenohipofisiarias si se trata de un tumor que está destruyendo toda la adenohipófisis. Y entonces en esas situaciones a veces el enanismo pues se va acompañado de hipogonadismo porque no se secretan tampoco gonadotropinas. ¿Sí? Y puede deberse también pues el enanismo a una reducción de la hormona de crecimiento cuando hay necrosis de la adenohipófisis por un trombo que bloquea el flujo sanguíneo
o cuando pues entramos en un shock hipovolémico y se reduce lo que va a ser el flujo sanguíneo hacia lo que va a ser la adenohipófisis, ¿sí? Y en el libro me parece que lo menciona y menciona el síndrome de Sheehan. Eso lo van a ver ustedes en la parte de ginecología. Este síndrome de Sheehan se asocia a una hemorragia entonces postparto que produzca hipotensión, hipovolemia y por lo tanto reduzca el flujo sanguíneo a nivel de la adenohipófisis. Como la adenohipófisis pues está en ese momento hiperestimulada por el embarazo, entonces recibe grandes cantidades de flujo sanguíneo. Entonces, cuando se produce una hemorragia y reduce el flujo sanguíneo hacia lo que va a ser la adenohipófisis, esta adenohipófisis se necrosa, ¿sí? Porque no está recibiendo oxígeno, nutrientes y se produce este síndrome de Sheehan que es un panhipopituitarismo, o sea, que quiere decir que ninguna hormona de la adenohipófisis se produce, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, entonces aquí podemos ver nosotros un niño normal de 2 años y podemos encontrar entonces aquí un enano entonces que tiene déficit de la hormona de crecimiento o déficit de lo que van a ser las somatomedinas. Entonces, fíjense, su crecimiento es proporcional, solamente que su talla es baja. Por eso es que Adriana te decía que de repente, pues, el amigo que tienes tiene acondroplasia y no tiene enanismo, ¿no? Entonces puede deberse a un trastorno genético y no a déficit de la hormona de crecimiento. Entonces, fíjense, el crecimiento, el desarrollo de la estructura, entonces es proporcional. Ahora, además de tener el enanismo por déficit de la hormona de crecimiento, pueden haber algunas situaciones donde se produzca un exceso de la hormona de crecimiento, más bien, ¿no? Habíamos dicho que pueden haber tumores en la adenohipófisis que sean productores de la hormona de crecimiento y ahí habíamos mencionado los tumores acidófilos, ¿no? O somatotróficos. Estos tumores entonces producen exceso y pueden estimular el desarrollo de una talla alta en el individuo, siempre y cuando esta hormona de crecimiento se secrete en exceso antes del cierre del cartílago de crecimiento que se produce en la adolescencia, ¿sí? Si no se ha cerrado el cartílago de crecimiento todavía, como hemos visto, estos huesos van a poder crecer pues rápidamente en longitud y van a hacer que pues el individuo alcance una talla muy alta como en esta foto, ¿sí? Es el caso entonces de aquellos niños, por ejemplo, que tienen un crecimiento acelerado y pues al principio uno piensa y dice qué alto va a ser, pero resulta que al principio, mientras no se cierra el cartílago de crecimiento, van alcanzando una estatura muy alta. Pero una vez que se cierra el cartílago de crecimiento, pues se va a producir el crecimiento de los huesos ya no en longitud, sino en espesor, en grosor. Por lo tanto, ya no podemos hablar de gigantismo, sino que nos vamos a ir a hablar de acromegalia. Entonces, gigantismo es el exceso de la hormona de crecimiento que se produce antes del cierre de los cartílagos de crecimiento, haciendo que el individuo alcance una estatura muy alta, pero de manera proporcional. En cambio, en la acromegalia vamos a ver que el aumento de la producción de la hormona de crecimiento, que en la mayoría de los casos se debe a un tumor adenohipofisiario, pues lo que va a generar es crecimiento en espesor de los huesos. Como los huesos ya no pueden crecer en longitud, pues van a crecer todos los huesos de la manera en que crecen los huesos esponjosos membranosos, ¿sí? Con depósito entonces de hueso en lo que va a ser la superficie. Y entonces vamos a tener ahí manifestaciones clínicas que se van a ver asociadas con este proceso. Vamos a tener personas que tengan una fascia un poco, digamos, más rígida, podríamos decirle, o más, digamos, con prominencias óseas expresadas, como va a ser la prominencia frontal, más grande por el engrosamiento del hueso frontal. Vamos a tener lo que va a ser el prognatismo, que va a ser
pues el mentón entonces bastante prominente debido al engrosamiento de lo que va a ser el maxilar. La nariz puede ser ancha debido al engrosamiento de los huesos de la nariz, ¿sí? Y van a ver ustedes que las manos y los pies pues van a ser engrosados, grandes, ¿sí? Los dedos son grandes, gruesos, por aumento del grosor de lo que van a ser los huesos de las falanges, ¿sí? Entonces, por lo tanto, tenemos manos que van a ser realmente muy grandes en relación al resto del cuerpo. Vamos a tener esta deformidad. Entonces, ¿qué cosas se presenta en un paciente que tiene acromegalia? Sí, vamos a tener la prominencia facial, como les he dicho, por el crecimiento y engrosamiento del hueso frontal. Vamos a tener pues lo que va a ser el prognatismo, que va a ser entonces el mentón salido por engrosamiento de lo que va a ser el maxilar inferior, los pómulos también salidos, prominentes por engrosamiento de los maxilares superiores. Tenemos nosotros también engrosamiento de la nariz, como les he dicho, por engrosamiento de los huesos de la nariz. Vamos a tener las manos gruesas por engrosamiento de estos huesos, los pies también grandes y gruesos debido a esta situación. Pero no solamente la estructura ósea se va a ver alterada en esta situación, sino que también vamos a tener una visceromegalia o una organomegalia. Puede ser que el hígado, el vaso estén agrandados también por estímulo de esta hormona de crecimiento. Y en el corazón vamos a tener una cardiomegalia también por aumento de la pues, formación de los miocitos cardíacos. ¿Sí? Como es una estructura también entonces muscular, también se va a producir un crecimiento de lo que va a ser el corazón. Pero este crecimiento del corazón pues necesita también más nutrientes y además tiene que trabajar con una mayor presión debido a la estructura de la persona. Por lo tanto, puede desarrollarse en este individuo una insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Este individuo va a tener hipertensión debido a que se está produciendo una aterosclerosis por las grasas circulantes en sangre y al mismo tiempo porque también el tamaño del tejido que se debe irrigar es mucho mayor y eso genera mayor resistencia periférica. ¿Sí? En cuanto a la piel, como estamos diciendo que se encarga de lo que va a ser la síntesis de proteínas, hay más depósito de colágeno en la piel, por lo tanto la piel de estas personas puede ser mucho más gruesa. ¿Sí? La lengua también va a ser mucho más gruesa, más grande, va a tener macroglosia. ¿Sí? Entonces, esas son las características principales que pues vamos a ver nosotros en un individuo con acromegalia. Entonces, esa es la diferencia entre un individuo con acromegalia y con gigantismo. ¿Se entiende esto? Sí, Sí, doctora. Bien, entonces hemos terminado con lo que va a ser entonces el capítulo de hormona de crecimiento y vamos a empezar lo que va a ser entonces hormonas tiroideas. ¿Quieren unos minutitos, 5 minutitos para descansar? Así asimilamos y hacemos una diferencia entre lo que va a ser hormona de crecimiento y hormonas tiroideas. Ya, doc, gracias. Ya, Sí, 5 minutitos. Nos vemos a las 8:44. 8:45.
Ya estamos. Ya, ahora sí. Vamos a empezar ahora con lo que va a ser entonces las hormonas tiroideas. Sí, entonces ya hemos visto las hormonas neurohipofisiarias, ya hemos visto la hormona de crecimiento y ahora vamos a ver lo que van a ser las hormonas tiroideas. Vamos a ver ahora lo que es la síntesis de las hormonas tiroideas, vamos a ver qué función cumplen estas hormonas sobre los diferentes tejidos, cómo se regulan la secreción de estas hormonas tiroideas a través de lo que va a ser el eje hipotálamo hipoficiario y vamos a ver algunas patologías como el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, lo que va a ser el bocio endémico, la enfermedad de Graves. ¿Me están escuchando y se está compartiendo las diapositivas? Sí, doctora. Sí, Dodo. Ya. Entonces vamos a hablar nosotros de la glándula tiroides, que es la que va a secretar hormonas tiroideas. Esta glándula se encuentra ubicada en lo que va a ser pues el cuello, por debajo de lo que va a ser la laringe y delante y ambos lados de lo que va a ser la tráquea, como vemos aquí. ¿Sí? Entonces, perdón, aquí, como vemos entonces en la imagen. Esta glándula tiroides está formada por lo que van a ser los folículos coloideos, que entonces son una estructura formada por células epiteliales, células foliculares, que se encargan de la síntesis de lo que va a ser la hormona, perdón, las hormonas tiroideas. Pero además de estas células foliculares, también válvulas papulares, que son estitas que están por fuera entonces de este anillo de células epiteliales que forma el folículo, que está por fuera. Estas células parafoliculares no tienen nada que ver con la secreción de las hormonas tiroideas. Estas células parafoliculares o células C secretan calcitonina que se encarga de regular lo que va a ser el calcio sérico, ¿sí? Entonces, para ver lo que va a ser la secreción de las hormonas tiroideas, nos quedamos con este anillo formado por células epiteliales foliculares que forman el folículo coloideo, ¿sí? ¿Por qué se denomina así este folículo coloideo? Porque al interior tiene una estructura, una secreción gelatinosa donde van a encontrarse las hormonas tiroideas. ¿Eso queda claro? Ya. La glándula tiroides dice que es una de las glándulas más grandes en relación al sistema endocrino y pesa entre 15 y 20 gramos, dice. Hemos mencionado entonces que pues la glándula tiroides tiene estos folículos coloideos formados por las células epiteliales foliculares que van rodeando una sustancia gelatinosa que se encuentra en el medio. La glándula tiroides secreta dos hormonas que van a ser la triiodotironina, la T3, y la tiroxina, que es la T4. En porcentaje, la que se produce en mayor cantidad es la tiroxina, la T4, 93% dice. Y la triiodotironina, que es la T3, representa solamente el 7%. Pero de estas dos, la que es más activa va a ser la T3. ¿Sí? Si bien se sintetiza más poquito, es la que es más activa. La T4 tiene que desyodarse, convertirse en T3 y recién va a ser activa. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende esto?
Y las células parafoliculares secretan lo que va a ser la calcitonina, pero que hemos dicho que no tienen relación con las hormonas tiroideas. En la luz del folículo vamos a tener entonces grandes cantidades de tiroglobulina, entonces que va a ser una proteína formada por la tirosina, por cadenas de tirosina. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay preguntas? Entonces vamos a continuar. ¿Cómo es que se produce la síntesis de las hormonas tiroideas? Como hemos dicho, se van a sintetizar aquí en las células foliculares y se van a vertir a la luz del folículo. Entonces vamos a tomar nosotros esto para nuestra imagen. Entonces, siguiente. Entonces estamos tomando una célula folicular y aquí está la luz del folículo. Y aquí tengo una imagen más grande. Esta luz del folículo. Para la síntesis, lo que se utiliza como sustrato va a ser, uno, la formación de la tiroglobulina y otro, el yodo, ¿sí? El yodo, entonces, que consumimos nosotros diariamente debería ser en una mínima cantidad de más o menos 1 miligramo por semana. Si habláramos en, digamos, diario, más o menos sería como unos 0,2 picogramos por semana, ¿no? Perdón, 0,2 miligramos por semana, perdón, por día. A la semana consumimos más o menos 1 miligramo por semana. Y en todo un año deberíamos consumir más o menos 50 miligramos de yodo. Pero este yodo tiene que administrarse así diariamente. No se puede administrar de una sola vez los 50 miligramos porque vamos a ver más adelante que el exceso de yodo también va a bloquear lo que va a ser la síntesis de las hormonas tiroideas. Por lo tanto, es necesario entonces mantener esa concentración de yodo de más o menos 1 miligramo por semana entonces. Nada más. Este yodo es necesario, de ahí que pues en algunas situaciones se ha visto, o bueno, actualmente se ha visto necesario el de yodar la sal para aportar este sustrato entonces para las hormonas tiroideas a la población, ¿sí? ¿Cómo ingresa este yodo? Este yodo que ingresa a través de los alimentos y pasa por el torrente sanguíneo va a ser captado por estas células foliculares y va a ingresar dentro de las células foliculares a través de un sistema de cotransporte con el sodio. ¿Sí? Este cotransporte no consume ATP. La energía para este cotransporte proviene de la bomba de sodio-potasio ATPasa que genera un gradiente de concentración a favor del ingreso del sodio, que arrastra consigo lo que va a ser el yodo. Este yodo que ingresa dentro de la célula folicular dice que puede tener una cantidad de 30 veces más que la concentración del plasma. Entonces, esta bomba ayuda a ingresar el yodo y a concentrarlo dentro de la célula folicular. El yodo, una vez que está dentro de la célula folicular, va a salir a la luz del folículo coloideo a esta región central, como hemos visto aquí, gracias a un contratransporte producido por una proteína transportadora que se llama pendrina. En este caso, el contratransporte se realiza con el cloro. Entra el cloro y sale el yodo. Pero en el momento en que va saliendo el yodo, hay una enzima que se encuentra en la membrana apical de la célula folicular que se llama peroxidasa. Y esta peroxidasa se encarga de oxidar lo que va a ser el yodo para que el yodo pueda unirse a lo que va a ser la tiroglobulina. Sí, entonces hasta ahí estamos viendo. El yodo ingresa en cotransporte con el sodio y una vez dentro de la célula folicular se va a producir un contratransporte a través de la pendrina que va a intercambiar cloro con el yodo. Al salir el yodo se va a oxidar y se va a denominar yodo oxidado o yodo naciente.
Y este yodo entonces ya está listo para unirse a la tiroglobulina. Ahora, ¿qué es la tiroglobulina? Vamos a hablar, hasta aquí ya hemos llegado, ¿sí? Hasta tener el yodo oxidado. Ahora, ¿cómo se sintetiza la tiroglobulina? ¿A qué familia pertenece las hormonas tiroideas? ¿A qué familia pertenecen? Proteicas polipeptídicas, esteroideas, derivadas de la tirosina. ¿A qué familia pertenecen las hormonas tiroideas? Vamos, caso es pregunta de examen también. Provenientes de la tirosina. Eso, provenientes entonces del aminoácido de la tirosina. Entonces, además de suceder este transporte de lo que va a ser el yodo hacia la luz del folículo, las células foliculares van a sintetizar una proteína que se llama tiroglobulina. Esta tiroglobulina es sintetizada en el retículo endoplásmico rugoso de la célula a partir de lo que va a ser la tirosina. Entonces, la tiroglobulina dice que es una cadena de aminoácidos de tirosina. Entonces, lo vamos a hacer aquí, al ladito para que se pueda entender. Entonces, la tiroglobulina es una cadena de aminoácidos de tirosina que va a ser sintetizada en el retículo endoplásmico rugoso, va a ser almacenado, empacado en lo que va a ser el aparato de Golgi y en forma de vesículas va a ser exocitado a la luz del folículo coloideo. ¿Sí? Entonces ahí en la luz del folículo lo que se va a producir va a ser la organificación que hace referencia a la unión de lo que va a ser el yodo a las moléculas de tirosina dentro de la tiroglobulina. ¿Sí? Ese es el proceso entonces de lo que va a ser la organificación. Luego vamos a ver que se van a formar, de acuerdo a la iodación de la tirosina, se van a formar moléculas de monoyodotironina, diyodotironina, que se van a juntar para formar lo que van a ser la T3, la T4. ¿Sí? Entonces vamos a ver esto. Entonces tenemos un proceso de captación de yodo que se hace a través de un sistema de cotransporte, entonces con el sodio. Tenemos el transporte del yodo hacia la luz del folículo y el proceso de oxidación del yodo. Luego tenemos la síntesis de lo que va a ser la tiroglobulina a partir de la tirosina en el retículo endoplásmico rugoso y su secreción a la luz del folículo por exocitosis. Entonces pasamos a la parte entonces de lo que va a ser la organificación que les he dicho que, ¿en qué consiste la organificación? En la iodación de la tirosina. ¿Sí? Entonces tenemos aquí esta cadena de tirosinas que forma la tiroglobulina. Y en el libro les dice, la formación de las hormonas tiroideas tiene lugar dentro de la misma molécula de tiroglobulina, que quiere decir que no se está rompiendo todavía esta cadena de tirosinas. Y entonces, gracias a esta enzima que se llama peroxidasa, que estaba en la región apical de la célula folicular, se va a producir también lo que va a ser la unión de este yodo oxidado a lo que van a ser las moléculas de tirosina. Y entonces este puede yodarse una vez y se convierte en lo que les he dicho, una monoyodotironina. ¿Sí? Fíjense, tiene una sola molécula de yodo. Puede ser que esta tenga una molécula de yodo y que se yode una segunda vez, formando, fíjense, una molécula de tirosina con dos yodos. En este caso se convierte en una diyodotironina. ¿Hasta aquí estamos entendiendo o no? ¿Se está entendiendo o no?
Doc, yo me perdí en la parte esa de la peroxidasa. Ya. Entonces vamos a... Ya. Se entiende la parte entonces en que ingresa lo que va a ser el yodo dentro de un cotransporte con el sodio y cómo sale de la célula a través de un contratransporte con el cloro gracias a una proteína transportadora que se llama pendrina. ¿Sí? Hasta ahí tenemos el yodo afuera. Luego tenemos nosotros la formación o la síntesis de lo que va a ser la tiroglobulina, que también es necesaria para la formación de las hormonas tiroideas. Esta tiroglobulina es una proteína formada por aminoácidos de tirosina. Entonces, eso es una cadena, hemos dicho, de tirosinas, que más o menos tiene unos 70 aminoácidos, dice, ¿no? Entonces, es una cadena bastante larga de aminoácidos de tirosina. Entonces, una vez que ya en el folículo tenemos lo que va a ser la tiroglobulina y una vez que tenemos el yodo que se ha oxidado al salir de la célula, ya tenemos el sustrato listo para formar lo que van a ser entonces las hormonas tiroideas. Y ahí se produce el proceso de organificación. La organificación hace referencia a la unión del yodo con la tiroglobulina, ¿sí? Este proceso se da también gracias a la peroxidasa. La misma enzima que oxida el yodo también va a ayudar en la organificación. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, gracias a la peroxidasa, esta molécula de tirosina se puede yodar una vez, o sea, se puede unir a un yodo, dándonos una monoyodotironina. O puede ser que se vaya a yodar dos veces. Se yoda una vez, pero la enzima vuelve a actuar sobre esta tirosina y la yoda una vez más. Ahora tiene dos yodos, por lo tanto se va a llamar, ¿qué cosa? Diyodotironina. Diyodotironina. Entonces aquí tenemos esto. Si nosotros quisiéramos ponerle para entender un poquito, la monoyodotironina sería como una T1, ¿no ve? Y la diyodotironina sería, ¿sí? Porque tiene dos yodos y este otro tiene un yodo. Vamos viendo. Entonces, fíjense que se ha formado lo que va a ser la monoyodotironina y la diyodotironina. Entonces, todavía no tenemos las hormonas tiroideas. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Esta monoyodotironina y la diyodotironina se van a acoplar. Vamos a hacer como que se juntan. ¿Sí? Se van a acoplar estas y van a formar entonces, ¿qué cosa? Si se suma una monoyodotironina y una diyodotironina, una T1 más una T2, ¿qué van a originar? Triyodotironina. Triyodotironina. Entonces, ¿qué va a ser la T3? Sí, ya tenemos entonces una T3. Para formarse lo que va a ser la T4, ¿qué tendría que pasar? Que se junte una molécula yodada dos veces, que quiere decir una diyodotironina, que se junte con otra diyodotironina, que no se está viendo bien, que se vayan a juntar estas dos. Y entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener si se juntan estas dos? Tetrayodotiroxina. Bien, entonces tenemos una T4, porque fíjense, se ha juntado una T2 con otra T2. ¿Sí? Entonces tenemos aquí la T4. Todo esto está sucediendo en la misma cadena de tiroglobulina. No se ha soltado todavía la tiroglobulina, no se ha cortado todavía. ¿Sí? Y entonces resulta que también puede haber el caso en que una molécula de diyodotironina, porque tiene un yodo aquí,
y tiene otro yodo aquí, se junte con una que tenga un solo yodo, que es la monoyodotironina. Y entonces estas se van a juntar. Si se juntan, ¿qué van a formar? Una diyodotironina con una monoyodotironina. ¿Qué van a formar? Brillotironina. Ya una T3. Pero en este caso va a ser una T3 reversa. Porque fíjense, no se ha juntado una mono con una diyodo. Se ha juntado una diyodo con una monoyodo. ¿Sí? En ese caso dice que se forma esta T3 reversa. ¿Sí? Solamente para que ustedes lo conozcan porque dice que no tiene ninguna importancia esta hormona. Sí, entonces tenemos esto. Pero puede ser que aquí en nuestra cadena hayan quedado algunos que terminen simplemente con un yodo y otros que terminen con 2 yodos, pero que no están produciéndose el proceso de acoplamiento. ¿Sí? Entonces la unión de una monoyodotironina con una diyodotironina o 2 diyodotironinas hace referencia al acoplamiento. ¿Sí? Entonces la oxidación es en realidad, perdón, hay oxidación del yodo, hay la organificación que es la unión del yodo a las moléculas de tirosina y luego tenemos el acoplamiento que es la unión de las entonces monoyodotironinas y las diyodotironinas. ¿Sí? Entonces es el proceso de formación de estas hormonas. Y entonces esta cadena continúa todavía aquí adentro. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Ya están formadas las hormonas, la T3, la T4 ya está formada, pero está todavía unida a la cadena de tiroglobulina. Y entonces está reservada dentro de este folículo. Aquí está esta cadena. Con las hormonas tiroideas. ¿Qué es lo que va a pasar cuando haya un estímulo sobre esta célula para que libere las hormonas tiroideas? Resulta que la membrana apical de esta célula va a emitir pseudópodos para englobar una porción del folículo. ¿Sí? Entonces va a englobar una porción del folículo, perdón, del coloide del folículo, y lo va a introducir dentro de su citoplasma, ¿sí? Como una endocitosis o como una fagocitosis. Pero como estamos hablando de una sustancia líquida en pequeñas cantidades, entonces vamos a hablar casi de una pinocitosis, ¿sí? Entonces se va a producir el englobamiento y la introducción de esta gota de coloide dentro del citoplasma a través de pinocitosis. Esta gotita de coloide se va a juntar con lisosomas. Los lisosomas, entonces, lo que van a hacer es vertir sustancias proteolíticas o proteasas dentro de la gotita del coloide. Y entonces van a empezar a cortar lo que va a ser esta cadena. ¿Sí? Entonces, ¿con qué color podríamos hacerlo para que se note? De repente con negro mejor. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a cortar aquí la cadena, van a cortar aquí la cadena, van a cortar aquí la cadena, cortan aquí, cortan aquí, cortan aquí, cortan aquí, van cortando la cadena, ¿sí? Por lo tanto, van a empezar a liberar lo que van a hacer las hormonas tiroideas, la T3, la T4. Las proteasas entonces han cortado la cadena de tiroglobulina, liberando a las hormonas tiroideas, la T3, la T4. Estas T3, T4 ya están listas para salir de la célula, pasar al torrente sanguíneo y cumplir sus funciones. Pero, ¿qué pasa con estas monoyodotironinas y diyodotironinas que no se han acoplado, que no han llegado a formar hormonas tiroideas? Esas van a pasar nuevamente a ser desyodadas, ¿sí? Entonces se desyodan, el yodo va a ser reutilizado para secretarse otra vez a la luz del folículo y la tirosina también se va a reciclar para la síntesis de tiroglobulina otra vez, ¿sí? Entonces la T3, T4, que sí son hormonas tiroideas entonces ya activas, van a salir hacia la región basal de la célula.
La T1 o T2, que son la monoyodotironina y la diyodotironina, pues se van a quedar entonces en el interior del citoplasma, van a ser desyodadas y ese yodo va a utilizarse otra vez para la síntesis de nuevas hormonas tiroideas. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende o no? Ya. Entonces aquí, la desyodación se va a producir por la desyodasa. ¿Sí? ¿Alguna pregunta entonces? No hay nada, ¿no? De ahí que en el libro les dice entonces, como les he dicho, que las hormonas tiroideas se producen dentro de la tiroglobulina, porque siguen en esa cadena, pero se han producido, se han formado dentro de la luz del folículo coloideo. Dentro del citoplasma de la célula lo único que se hacen es liberarlas de la tiroglobulina, cortarlas y soltarlas, cortarlas y soltarlas. ¿Sí? Aquí se ha producido la síntesis, aquí en la luz del folículo. No hay preguntas, ¿no? Doctora, ¿y en qué momento de ese proceso se da el déficit de la T3 o de la T4? Vamos a ir viendo esto, ¿no? El déficit de lo que va a ser pues la T3 o la T4 puede deberse, uno, a que no ingrese el yodo, por ejemplo, cuando tenemos un déficit de yodo en el bocio endémico. Dice que antiguamente pues era común esto porque pues no hay un adecuado consumo de yodo en la dieta, ¿no? Entonces el yodo está principalmente en los productos marinos, en los mariscos, etcétera, que pues nosotros no consumimos mucho. Y está en las coles, ¿no? Los coliflores, los brócolis, los rábanos, y que también no forma parte, digamos, muy frecuente de nuestra dieta. Entonces resulta que cuando no hay un consumo adecuado de yodo, podemos nosotros producir la tiroglobulina, pero si no tenemos yodo, nunca se va a producir lo que va a ser la hormona tiroidea. En esa situación puede producirse una déficit de una T3 o T4. Ahora, puede deberse también a bloqueo de lo que va a ser la peroxidasa. Van a haber algunos fármacos o algunos elementos que pueden producir un bloqueo de la peroxidasa. Y esta peroxidasa, que se encarga de oxidar el yodo para que se produzca la organificación, entonces no se oxida y se va a unir muy lentamente a la tiroglobulina. Por lo tanto, va a disminuir lo que van a ser la síntesis de las hormonas tiroideas. ¿Sí? O en algunos casos puede ser que esté alterado lo que va a ser el eje hipotálamo hipofisiario, que pues lo tengo por aquí. Puede ser que el hipotálamo no esté produciendo lo que va a ser la tiroliberina. Puede ser que la adenohipófisis no esté produciendo adecuadamente lo que va a ser la TSH o la tirotropina y por lo tanto no hay estímulo de la glándula tiroides. Entonces vamos a ver que el déficit en la síntesis de las hormonas tiroideas puede deberse a todos estos mecanismos. O no hay sustratos como el yodo para la síntesis de lo que van a ser entonces estas hormonas, o puede ser que no haya una adecuada liberación de la tiroliberina y de la tirotropina. No hay preguntas en relación a la síntesis, ¿no? Ya, entonces lo que les decía que pues tenemos el primer paso que era la captación de yodo, luego el transporte de yodo hacia lo que va a ser la luz del coloide, lo que va a ser la oxidación del yodo, que hemos dicho que se produce por la peroxidasa para producir lo que va a ser el yodo oxidado o el yodo naciente, ¿sí? Luego se va a producir lo que va a ser la organificación, que es la iodación de la tirosina, formando monoyodotironinas y diyodotironinas. Cuando se unen dos yodotironinas, forman la T4. Si se une una monoyodotironina con una diyodotironina, forman la T3. Y si se juntara una diyodotironina con una monoyodotironina, producirían la T3 reversa.
Entonces vamos a ver que pues estas hormonas tiroideas dice que permanecen, como les había mencionado, unidas a la tiroglobulina dentro de lo que va a ser el folículo hasta que la célula folicular pues capte lo que va a ser este coloide a través de una pinocitosis y lo introduzca al citoplasma donde van a actuar las proteasas para ir cortando lo que va a ser la tiroglobulina, ¿sí? Dice que más o menos se sintetizan unas 30 moléculas de T4 por cada molécula de tiroglobulina. Entonces, grandes cantidades de pues T4 se producen. La liberación de la tiroxina y la y la triiodotironina, la T3 y la T4, se va a producir, como hemos dicho, entonces por la región basal de la célula, ¿sí? Esta T3, T4 van a difundir directamente del líquido extracelular hacia la sangre. En la sangre se van a unir a a proteínas transportadoras que van a ser entonces la globulina fijadora de tiroxina, la albúmina fijadora de tiroxina y la prealbúmina fijadora de tiroxina. Entonces, acuérdense que habíamos mencionado que aun cuando las hormonas tiroideas son hormonas entonces proteicas o tienen una estructura proteica, necesitan unirse a lo que van a ser proteínas transportadoras para circular por el torrente sanguíneo. Entonces se unen a lo que va a ser la globulina, la prealbúmina y la albúmina fijadora de tiroxina. Esto hace que estas hormonas tiroideas puedan circular bastante tiempo en el torrente sanguíneo unidas a las proteínas, ¿no? Entonces sus efectos pueden ser de 1 a 6 días porque pues están unidas a proteínas, por lo tanto no pasan rápidamente a los tejidos, por lo tanto no se eliminan tampoco fácilmente por vía renal porque están unidas a las proteínas, ¿sí? En cuanto a la cantidad de T3 y T4 que se produce, vamos a ver nosotros que la T3 corresponde a ¿cuánto por ciento? ¿Cuánto por ciento es la T3? 7%. ¿La T4 cuánto es? 93%. 93%. ¿Cuál de las dos es más activa, hemos dicho? La T3. La T3. La T4 necesita desyodarse o perder un yodo para convertirse en T3. Sí, y entonces, como hemos dicho que se encuentran unidas estas proteínas, la T3 se libera de las proteínas y pasa directamente a los tejidos a ejercer su función. Luego, cuando va disminuyendo la cantidad de T3 libre en sangre, pues se va soltando la T4, se desyoda y pasa a los tejidos. Por lo tanto, entonces va a tener una acción, o sea, un poco más lenta y además, pues no tiene el mismo efecto que la T3, la T4, ¿sí? Como hemos mencionado ahorita, que más o menos estas hormonas se liberan a los tejidos en 1 a 6 días, debido a que están unidas a proteínas transportadoras en el plasma, por eso es que no pasan rápido al epitelio vascular y pasan a los tejidos, ¿sí? Necesitan soltarse de las proteínas. Incluso cuando entran, dice, dentro de las células, estas hormonas tiroideas se van a juntar a las proteínas intracelulares y pueden permanecer almacenadas, dice, dentro de las mismas células. Por lo tanto, sus efectos van a ser entonces un poco tardíos, inician su acción 2 a 3 días después y pues tienen una duración de acción de varios días. ¿Sí? Su actividad dice que puede alcanzar su máximo recién a los 10 a 12 días y esta actividad puede persistir entre 6 semanas a 2 meses. Entonces, para que lo entendamos, si nosotros, por ejemplo, administráramos hormonas tiroideas a un paciente, una levotiroxina porque tiene hipotiroidismo, esta levotiroxina no cumpliría su función inmediatamente el día que le administramos, sino que como tiene afinidad para unirse a las proteínas, estaría circulando en sangre varios días antes de ingresar al interior de las células. Le tomaría 2 o 3 días ingresar dentro de las células e iniciar su acción. Recién 10 a 12 días tendríamos el efecto máximo de estas hormonas.
y pues va a desaparecer este efecto hasta 6 semanas después, un mes y medio o hasta 2 meses después, ¿sí? Entonces, la vida media de lo que va a ser entonces las hormonas tiroideas más o menos oscila entre unos 12 días, ¿sí? Para desaparecer, siempre todo medicamento, fármaco, necesita más o menos 3 vidas medias para perderse, ¿sí? Entonces estamos hablando de esta situación, ¿sí? Entonces, en el momento que administramos, no se produce un efecto todavía hasta que se cumplen 2 días o 3 días. Ahí empieza más o menos a iniciar el efecto, donde llega a su máximo 10 a 12 días. ¿Cuándo va a desaparecer? En 6 semanas hasta 2 meses. ¿Alguna pregunta respecto a esto? ¿Alguna pregunta o no? No, doctora. Entonces, continuamos. ¿Cuál va a ser el mecanismo de acción de las hormonas tiroideas? Como ya hemos mencionado, las hormonas tiroideas ingresan al interior de la célula y van a tener receptores en el núcleo celular. Entonces, por lo tanto, estas hormonas tiroideas ingresan, en algunos casos dice, pues todavía no está establecido cómo ingresan dentro de las células. Al ser pues liposolubles, algunos dicen que pues puede pasar directamente por difusión, otros dicen que se utiliza lo que van a ser algunos canales proteicos y en algunas situaciones incluso se ha dicho de que se van a ingresar por endocitosis. ¿Sí? De algún modo las hormonas tiroideas logran ingresar dentro de las células. Una vez que están dentro de la célula, como hemos dicho, pueden unirse a proteínas y pues permanecer almacenadas dentro de estas células por tiempo prolongado, ejerciendo su acción entonces mucho tiempo. Pero en algunas situaciones directamente van a ir a unirse a su receptor y pues van a activar lo que va a ser la transcripción de genes, ¿sí? Esta transcripción de genes lo que va a facilitar es la síntesis de proteínas. Van a facilitar la síntesis de proteínas que van a actuar como enzimas, proteínas que van a actuar como proteínas estructurales, proteínas que van a actuar como proteínas transportadoras, ¿sí? Y de ahí que el efecto de las hormonas tiroideas es de aumentar el metabolismo porque ayuda a la síntesis de proteínas enzimáticas. Por lo tanto, acelera lo que va a ser el metabolismo de estas células, ¿sí? Entonces, estos efectos de transcripción de genes y proteínas, pues llevan días en producir lo que van a ser estas proteínas. Pero los efectos de las hormonas tiroideas no solamente se limitan a la síntesis de proteínas y que tome bastante tiempo, sino que vamos a ver nosotros también que van a haber algunos efectos que se producen inmediatamente por acción de las hormonas tiroideas. ¿Sí? Estos efectos no están tan relacionados con lo que va a ser la síntesis de proteínas, sino principalmente con aumentar el metabolismo celular a través del aumento de la actividad de la bomba de sodio-potasio ATPasa, a través de lo que va a ser el aumento de la permeabilidad de las células a los iones de sodio y calcio a través de la membrana, ¿sí? Aumentan lo que va a ser el número y el tamaño de las mitocondrias, por lo tanto van a ejercer un efecto estimulante sobre todo lo que va a ser las células en el organismo. ¿Sí? Entonces, tenemos uno de los efectos a largo plazo de las hormonas tiroideas, que es la síntesis de proteínas, que van a ser proteínas enzimáticas estructurales transportadoras, ¿sí? Y también tenemos unos efectos que son inmediatos sobre las células. Estos efectos inmediatos están relacionados con la activación de la bomba de sodio-potasio ATPasa, con lo que va a ser el aumento de la permeabilidad de los iones de sodio y calcio a través de la membrana y el incremento de la actividad de las mitocondrias y más adelante el aumento del número y el tamaño también de las mitocondrias. ¿Sí? Vamos a ver entonces uno a uno lo que van a ser los efectos
de las hormonas tiroideas. ¿Sí? Entonces, además de sus efectos genómicos, tienen efectos no genómicos que están relacionados con esto. Hablando en términos generales, las hormonas tiroideas se encargan de estimular lo que va a ser pues la liberación de otras hormonas, porque como estimulan lo que va a ser el metabolismo, también estimulan la utilización y la eliminación rápida de las hormonas, por lo tanto hacen un aclaramiento de las hormonas más rápidamente y eso estimula a las glándulas para que secreten más hormonas. ¿Sí? Entonces vamos a ver, uno de los efectos entonces de la hormona de crecimiento es que interviene en el crecimiento somático, pero produce también un cierre rápido del cartílago de crecimiento, ¿sí? Por lo tanto, entonces, ¿qué produce? Una persona con aumento de la secreción de las hormonas tiroideas va a tener entonces un rápido crecimiento, acelerado porque las células van a empezar a replicarse rápidamente en el cartílago de crecimiento y eso hace que el individuo crezca rápidamente. Pero así como estimula el crecimiento rápido, también va a estimular la maduración rápida de estas células cartilaginosas y va a hacer que se cierre el cartílago de crecimiento antes de tiempo. Por lo tanto, como efecto total, podemos tener una talla normal o incluso una talla baja. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, el tener un exceso de la hormona de crecimiento no garantiza que una persona vaya a ser alta, porque también precozmente se va a cerrar el cartílago de crecimiento. Un efecto importante que tiene la hormona de crecimiento es el desarrollo del cerebro a nivel intrauterino y también durante las primeras etapas después del nacimiento y durante la infancia. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, si hay un déficit de la hormona, de las hormonas tiroideas, pues vamos a tener un retraso en el crecimiento y desarrollo del cerebro y vamos a tener retraso mental, retraso psicomotriz en el niño. De ahí que era la importancia de yodar lo que va a ser la sal, ¿no? Entonces, como les decía antes, el aporte de yodo era muy bajo en la población y teníamos entonces varios casos de bocio endémico en la población por déficit de yodo. Pero lo más importante no era el tener ese bocio, ese crecimiento en el cuello de la glándula tiroides. Lo más importante era que este déficit de yodo se asociaba al bajo desarrollo intelectual en los niños, porque el cerebro no crecía, no desarrollaba y no maduraba adecuadamente. ¿Sí? Y esta enfermedad se llama cretinismo. ¿Sí? Y entonces eso sí realmente era preocupante para lo que va a ser pues la situación social de la población y de ahí entonces es que surge un artículo que pues obliga a la yodación de la sal para la venta, para que así se garantice de algún modo que el yodo llegue a cada una de las personas, disminuyendo lo que va a ser el hipotiroidismo, el bocio endémico por déficit de yodo y por ende también disminuir lo que va a ser los casos de cretinismo o de retraso mental asociado a un déficit de las hormonas tiroideas. Sí, entonces es importante eso. ¿Estamos todavía en la clase o no? Sí, Doc. Ya, entonces como hemos visto, pues también vamos a hablar de lo que va a ser las hormonas tiroideas sobre el metabolismo de los lípidos, de los carbohidratos y de las proteínas. Vamos a ver nosotros que pues las hormonas tiroideas van a estimular lo que va a ser el metabolismo de los carbohidratos. Como todo nuestro cuerpo está acelerado, pues lo que va a hacer es también utilizar como sustrato energético la glucosa. De ahí que se va a producir un aumento de la glucólisis, un aumento de lo que va a ser la gluconeogenia y una mayor secreción de insulina. Ojo, las hormonas tiroideas no producen ya resistencia a la insulina. Esta mayor secreción a la insulina se debe a que como la célula está en mayor metabolismo, está consumiendo más glucosa y se necesita, uno, más glucosa que va a provenir entonces a través de la gluconeogénesis y se necesita también más insulina para introducirla dentro de la célula. ¿Sí? Entonces, las hormonas tiroideas tienen este efecto sobre los hidratos de carbono.
Y sobre los lípidos también van a estimular la lipólisis, por lo tanto reducen la cantidad de colesterol, fosfolípidos y triglicéridos en sangre y aumentan pues las formas libres de estos elementos que van a ser los ácidos grasos al torrente sanguíneo. ¿Sí? Entonces estimulan la lipólisis liberando ácidos grasos en sangre. Quitan el colesterol, los fosfolípidos, los triglicéridos de la sangre, los convierten en ácidos grasos y los sueltan a la sangre para que se utilicen como sustrato energético. ¿Sí? Entonces, hasta ahí vamos a llegar. La siguiente clase vamos a ver específicamente cada uno de los efectos de las hormonas tiroideas, pero ya hemos visto por lo menos ahora cómo se produce la síntesis de las hormonas tiroideas. ¿No me ha quedado claro eso? ¿Sí o no? Sí, Doc. Chicos, el otro grupo me pidió que les realice algún examen, digamos, después de los capítulos a modo de repasar y de obligarlos a estudiar. Entonces, voy a preparar un examen para ellos para el día viernes y ustedes darían ese examen el día lunes, que va a ser del capítulo 75 y 76, que sería Introducción a la Endocrinología, y el capítulo 76, Hormonas hipofisiarias y su control por el hipotálamo, que incluye lo que va a ser las hormonas neurohipofisiarias y la hormona de crecimiento. ¿Están de acuerdo en dar ese examen? Doc, tenemos microparcial de bioquímica. Ya, entonces, bueno, con ustedes vamos a entonces a hacer solamente el avance. Ya yo solamente les decía porque pues como se va a preparar un examen para que ellos vayan repasando, entonces quería también que ustedes de algún modo repasen. Pero no hay problema, si tienen microparcial, eso es lo que tienen que estudiar el fin de semana. Ya más adelante vamos a ver si podemos tomar algún repaso. Ya entonces, así a modo de... O lo dejamos para el miércoles. El miércoles está bien, Doc. Ya, para el miércoles lo vamos a dejar. Y doctora, ¿cuántas preguntas van a hacer? No sé, todavía no he hecho el examen. Ya como no tiene nota, pues no hay límite de preguntas ni nada. Les voy a decir ahí el día miércoles. ¿Ya? Pero vayan repasando. Aval Lucero de Los Ángeles, Presente, Doc. Max Alejandro Abesia, Talía Celeste Acebo, Presente, doctora. Álvaro, Presente, doctora. Rodrigo Almanza, Presente, doctora. Paula Andrade, Mariana Balcázar, Presente, Doc. Ashley Kimberly Berríos, Presente, Doc. Santiago Bilbao, Presente, doctora. Lucía Camargo, Presente, Doc. Nair Cano, Presente, doctora. Estefanía Caso, Presente, doctora. Gabriela Castellanos, Doc, a Gabriela se le cortó la luz. Creo que le mandó un mensaje. ya, gracias. Isabel Daza, Presente, Doc. Vanessa del Pilar, Presente, doctora. Fernando Gómez, Presente. Carmen Jaldín, Presente, Doc. María Inés Leo, Presente, doctora. Alex Limpias, Presente, doctora. Adriana Belén, Presente, doctora. Luis Fernando Luque, Presente, doctora. Karen Dayana, Karen Dayana no está, Fernanda Meneses,
Presente, Doc. Andrés Miranda, Presente, doctora. Alejandro Muñoz, Presente. Ricardo Muñoz, Benjamín Muñoz, Presente. Snaker, Presente, doctora. Gabriel Nina, Natalia Carolina, Presente, Doc. René Ortega, Doctora, Eduardo. Ortega me habló, dice que se le cortó la luz igual. Creo que es un problema en Tarija, Doc. Ya, gracias. Vanessa Pérez, Presente, doctora. Camila Pérez, Presente, Doc. Almendra Pizarro, Presente, doctora. Magali Polo, David Quispe, Presente, doctora. Maritza Quispe, Presente, doctora. Tatiana Valery Ramírez, Presente, doctora. Bernardo Rojas, Presente, doc. María Alejandra Rosell, Luciana Sánchez, Presente, Doc Doc. Rosel igual está en Tarija, debe ser lo mismo. ya, gracias. Daniela Ciácara, Presente, doctora. Camila Torres, Francesca Vaca Flores, Presente, doctora. Selena Yucra Presente, Doc. y Doctora. Javiera Zamorano. Presente, Doc. Mónica Velázquez. Presente. Entonces nos vemos la siguiente clase. Entonces el lunes terminamos lo que van a ser hormonas tiroideas y el día miércoles entonces si se animan dan el repaso. ¿Ya? Ya, Doc, gracias. Está bien, doctora. Listo, gracias. Luego. Que les vaya Gracias. bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Doc, ¿Sí? Rosel presente, perdón, estaba con problemas. ¿Cuál con problemas? 2 veces he llamado Alejandra. Perdón, Doc. Ya está. ¿Yo mi mensaje? Sí, te puse presente. Gracias.